hermoso es poder tener la libertad de poder alabarle, de tener esa dicha de poder exaltar su nombre con esa libertad que el Señor nos ha dado, amén, y poderlo hacer juntos en este lugar donde se ha preparado este templo para que le adoremos en espíritu y en verdad, amén. Y allí donde están, ahí sentaditos, está bien. Vamos a venir en oración y vamos a venirle a pedir a Dios, Señor Padre Santo. Primeramente damos gracias por este tiempo, Señor, que pudimos adorarle, que pudimos exaltar su nombre, que pudimos levantar nuestras manos exaltando y trayendo alabanza, Señor Padre Santo, con todo nuestro corazón, Señor, creyendo, Señor Padre Santo, que usted la ha recibido, Señor. Le pido en el nombre de Jesús que use este timón, Señor Padre Santo, para que usted, Señor, hable y ministre mi vida, y por medio de mi vida, Señor Padre Santo, usted pueda ministrar a cada uno de los que están escuchando, Señor. Oh Padre mío, Señor, vengo delante de usted creyendo, Señor Padre Santo, que usted ha preparado ya la tierra, Señor, que la semilla será, Señor Padre Santo, Señor, derramada, Señor, en tierra fértil, Señor, donde su palabra, Señor, dará fruto al 100%, bendito Espíritu de Dios. Gracias le damos por este tiempo y a usted le damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, 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 aleluya. Y bueno, vamos a iniciar con esta palabra, y esta palabra la he titulado A imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo fuimos formados. Amén. A imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo fuimos formados. Y nos podremos preguntar, ¿para qué Dios nos formó a su imagen y semejanza? ¿Por qué Dios nos formó a imagen y semejanza de Él? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo al haber dicho, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros? ¿Qué estaba pensando el Señor? ¿Cuál era el propósito? Y hoy quiero hablar acerca de las manifestaciones de la imagen y de semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que pudimos ver algunos de los atributos, porque nuestro Señor Jesucristo tiene miles y miles y millares de atributos y virtudes, de los cuales no podría tener el día para poder compartirlos. Pero voy a hablar acerca de algunos puntos por los cuales el Señor ha hablado en mi vida para poder exponer el día de hoy. Atributos de los cuales podemos ver en el Señor que el Señor le plació decir, para eso te formé, para eso te formé. Te formé a imagen y semejanza mía, amén. Y vamos a leer Génesis 1, 26 a 27. Y si me pueden ayudar a leerlo todos juntos. Amén, con toda la voz y la fuerza de su boca, de su garganta. Y me indican con un amén cuando lo tengan. Amén. Génesis capítulo 1, el primer libro, versículo 26 y 27. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A imagen de Dios los creó. Amén, aleluya. Qué hermoso. ¿Y cuáles son esas semejanzas? ¿Cuáles son esas manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo cuando aquí estuvo en la tierra, que pudimos ver y podemos escuchar por medio de su palabra? Entonces, una de ellas, podemos ver que nuestro Dios predicaba el evangelio. Y podemos escuchar en la palabra de Dios, cuando le escudriñamos, que nuestro Señor Jesucristo dice que iba predicando la palabra de Dios y se juntaban hacia Él multitudes de gente. Dice que había multitudes, miles de personas que lo seguían. Entre esas personas habían de todo tipo de personas. Habían personas que lo seguían tal vez por los milagros, por las señales,
Otros lo seguían tal vez por acusarle, porque sabemos que había gente que tenía corazón, los fariseos y los escribas, que nada más por celos, por envidia, venían y lo acusaban, ¿verdad? Pero había gente que venía tal vez no con el pensamiento de escucharle para poder recibir el mensaje del arrepentimiento y salvación. Eran como aquellos que van rumbo a la corriente, ¿verdad? Que si van muchos por allá, pues yo me voy a ir por allá. Si van muchos por aquel rumbo, también me voy a ir por allá. Pero lo tremendo, lo que a mí me impactaba, que entre toda esta gente que iban tal vez unos por necesidades emocionales, otros en necesidades físicas, necesidades espirituales porque necesitan ser liberados. Lo impactante de todo esto es de que el Señor, sabemos que escudriña los pensamientos, amén. Dice que Él escudriña los corazones y escudriña los pensamientos. Y Él sabía exactamente que no todos los que estaban allí, entre toda la multitud, no todos estaban allí para recibir ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de salvación. Otros iban para recibir el beneficio que el Señor podía darles. El beneficio de poder ser sanos, el beneficio de poder recibir un milagro, el beneficio de cualquier cosa. Y iban tal vez algunos porque escuchaban sus palabras, y sus palabras eran no como cualquiera uno de nosotros, porque sus palabras estaban llenas de poder y sabiduría. Cuando Él hablaba, la gente escuchaba y había un poder, porque sabemos que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del ser, del alma, amén. Entonces a mí me impactaba tanto saber cómo el Señor sabía que entre toda esa multitud Él estaba allí, y sabía que no todos los que Él iba a sanar, no todos a los que les iba a hacer un milagro, no todos aquellos que los iba a liberar lo iban a seguir. Muchos lo iban a abandonar, muchos lo iban a negar después. Muchos tal vez lo iban a acusar, porque acordémonos que entre la multitud, muchos de ellos un día estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Él lo sabía. Él sabía que muchos de ellos le iban a dar la espalda. Pero sin embargo, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo? Él predicaba. Él predicaba tanto al judío como al gentil. Él predicaba a todos, sin importar quiénes eran y cómo eran. Amén. Y algo que quiero que aprendamos es de que el Señor nos ha hecho a nosotros conforme a su imagen y semejanza, para que cada uno de nosotros no dejemos de predicar el evangelio. Tal vez puedas ver en la persona: esta persona no tiene cambio, esta persona no tiene ningún interés en el Señor, esta persona está muy fuera de siquiera entregar sus pensamientos a Dios. El Señor sabía, pero sin embargo Él nunca deja de tocar la puerta del corazón. Él siempre está tocando, Él siempre está hablando, Él siempre está deseando entrar, porque eso es lo que Él desea: entrar al corazón que esté dispuesto a abrirle, para que Él pueda entrar, sanar, restaurar, liberar, para poder hacer cambios. Y Él nunca va a dejarse de dar por vencido. Y lo hermoso de todo eso es de que a esa imagen, a esa semejanza, Dios nos formó, para que nosotros tampoco no nos demos por vencidos, para que nosotros no veamos lo que nuestros ojos carnales ven cuando vemos a la persona, sino que veamos más allá, amén. Dice otro de los puntos y atributos que vemos en Jesucristo es de que Jesucristo discipulaba. A muchos el Señor les decía: sígueme. Iba caminando, y cuando lo escuchaban se maravillaban de todas las palabras que Él decía, de todas las cosas que Él hacía, de sus señales, de sus prodigios. Se maravillaban y lo seguían, pero lo seguían nomás para ver qué iba a hacer. Pero un día el Señor les decía: ven y sígueme. Ven y sígueme, Gilberto. Ven y sígueme, Benigno. Y empezaba a hablarles por su nombre, pero desafortunadamente no todos le seguían. Desafortunadamente, entre todas las gentes que el Señor les hablaba, no todos le seguían. Pero había aquellos que decían: heme aquí, aquí estoy. Yo quiero seguirte. Yo quiero ser un discípulo de usted.
Pero entre todas estas personas quiero que nos imaginemos que entre las personas cuales el Señor llamaba y les decía, sígueme, aquellos que decían, heme aquí, aquí estoy, voy a dejarlo todo, así como Mateo, el que recaudaba, ¿cómo se dice? Los taxes. Sí, gracias. Eso no me lo puedo decir. Aquel hombre, él tenía riquezas, él tenía todas las comodidades, él tenía los mejores manjares, tal vez, porque era hombre de dinero. Pero había algo que le faltaba y era la presencia del Espíritu de Dios. Era el poder de Dios que quería venir y tocar y hacer un cambio, hacer algo diferente en su vida. Pero y él lo dejó todo. Y lo que quiero que sepamos que cuando nos acercamos a Dios, cada uno cuando nos acercamos a Dios, todos veníamos con diferentes caracteres, con diferentes culturas. Unos veníamos con traumas, otros con inseguridades, otros eran iracundos, otros eran impacientes, otros se sienten indignos siquiera de tomar el micrófono, otros quieren tomar títulos y quieren tener lugar de honra, todos con diferentes caracteres y yo digo, wow, ¿verdad? Porque como pastores podemos ver que ellos también tienen que tratar con diferentes caracteres. Llegamos todos con diferente personalidad, con diferentes caracteres, con diferentes ideas y todo, y el Señor tiene que ayudarlos a ellos. Yo me recuerdo cuando 24 años trabajé de manager y traté con diferentes culturas, de diferentes razas, diferentes personalidades, de diferentes cosas, y yo me recuerdo que tenía que tratar a veces con una persona como que si fuera una niña, y le hablaba como que si fuera una niña. A otros les tenía que hablar despacito, porque no podías hablarle recio. A otros les tenía que hablar como que si fuera yo una policía con autoridad y para que pudieran hacer caso, ¿verdad? Y a todos yo me recuerdo que tenía que aprender a conocer el carácter de la persona, la personalidad de la persona, para saber cómo tratar con la persona, con respeto, con amor y paciencia, para que pudieran escuchar. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. El Señor, vemos que Él con sabiduría, con paciencia, con mansedumbre, pudo pulir esas piedras preciosas, que aunque se miraban llenas de lodo, aunque estaban llenas de suciedad, aunque no se miraba el brillo, Él tomó esas piedras, las tomó y las empezó a limpiar. Les empezó a quitar todo lo sucio. Les empezó a quitar todo aquello, lo oculto, aquello que enlodaba, aquello que no dejaba brillar. Las agarró con paciencia y con cuidadito, sabiendo cómo hacerlo, porque el Señor es sabio, es paciente, tiene la mansedumbre, tiene el amor para hacerlo. Empezaba a limpiar, pero el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y ahora el Señor está poniendo a veces piedras en tu camino, piedras que están sucias, piedras que están enlodadas, para que junto como tú, como piedra, también se empiecen a pulir. Porque el Señor quiere hacerte a ti esa piedra preciosa, esa piedra que brille, que deje brillar la luz de Dios en ti, como varón, como varona perfecta. Porque a imagen y semejanza fuimos formados. Y el Señor va a poner piedras en tu camino. Y las va a poner, ¿por qué? Porque es parte del proceso del crecimiento, porque es necesario pasar por ese proceso, saber cómo estar entre nosotras como piedras sucias y entender que cada uno de nosotros venimos arrastrando cosas ocultas, cosas sucias, cosas que no agradan a Dios, pero juntos, raspándonos, inquietándonos, molestándonos, con la paciencia, la mansedumbre, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, el cual el Señor te dice, yo te hice imagen y semejanza mía para que aprendas a ver esa piedra sucia, esa piedra lodosa, no con los ojos carnales que tú tienes, sino con los ojos espirituales, que tú los puedas ver más allá de lo que tus ojos ven.
que puedas ver más allá lo sucio, lo exterior, porque dice, yo quiero enseñarte a que veas lo interior, lo que yo puedo hacer por medio de ellos, lo que yo puedo hacer usándolos a ellos para que tú también empieces a brillar, no como hasta ahorita, sino aún mejor, porque el Señor quiere llevarnos de un nivel a otro, ayudarnos a crecer, a madurar y seguir escalando peldaños. Él no quiere que nos quedemos como hemos estado por tantos años, porque como hemos hablado antes, no es normal que tú como niño sigas gateando, que como niño sigas caminando necesitando la ayuda de alguien. No, tiene que llegar el día donde tú empieces a crecer y a madurar, y para eso necesitas esas piedras que van a veces rasparte, a veces incomodarte, a veces lastimarte, pero por medio de ese proceso el Señor te dice, a imagen y semejanza yo te hice, a imagen y semejanza yo te hice para poder hacer lo que yo te estoy enseñando. Como yo me manifiesto en la gente, así yo quiero que te manifiestes. Amén. Dice otra cosa, otra de sus virtudes eran sus palabras. Oh my God, cómo nos deleitamos cuando estamos escuchando su palabra. Qué deleite hay en el corazón que sientes así como ni siquiera un manjar tan más hermoso y precioso y exquisito. No se compara con lo que es la palabra de Dios cuando la empiezas a escudriñar, cuando la empiezas a recibir y empiezas a escuchar el susurro de sus palabras que te están hablando. Amén. Y dice su palabra en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sus palabras son verdad, son eficaz, edifican, bendicen. Sus palabras penetran, dice que hasta lo más profundo del alma. Sus palabras penetran a lo oscuro, penetran a lo oculto, penetran para bendecir, para edificar, para limpiar, para bien. ¿Te has preguntado cómo penetran tus palabras? ¿Qué efecto tienen tus palabras? Dice la palabra de Dios que sus palabras son verdad. Su palabra es verdad. El otro día estábamos escudriñando en la mañana las escrituras y hablábamos acerca de lo que dice que 6 cosas aborrece Dios y 7 abomina su alma. Y cuando estábamos leyendo eso, terminamos la clase y de la mañana, y mi mamá me llamó y me dice, ¿cómo me impactó lo que aprendí de hoy? No sabía yo de esto, porque dice la palabra de Dios que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice, entre ellas la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentira. Y a veces se nos hace tan fácil echar mentiras. A veces pensamos que, ay, es mentirita pequeña, me saca de algún apuro, me saca de tener que dar explicación, me saca de cualquier cosa, pero cuando menos acuerdas, ya esa mentirita se tuvo que volver a otra mentira, y cuando menos acuerdas ya no sabes ni cuál es la verdad. Pero sabemos que Dios le diga a mi mamá, mamá, dice la palabra de Dios que Él es el camino y la verdad. Él es la verdad. Y dice la palabra de Dios también que Satanás, que Dios lo reprenda, es el padre de la mentira. Entonces tenemos que escuchar esto muy bien, porque o decimos la verdad y somos imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido llamados como hijos de Dios para hablar la verdad, para ser parte de esa verdad, de ese camino, amén, y no ser parte de aquel padre que echa mentiras. Dice que la palabra de nuestra boca es como un pequeño timón, que dice que tiene el poder para mover grande nave, amén.
Entonces, el timón, no sé si sepan, le pedí a Mauricio que lo ponga allí. El timón es algo tan pequeñito que tiene el poder de mover una grande nave. Y tú eres el capitán, cual quieres que sea el destino de tu historia. Tú eres el capitán de esa nave. Tú eres el que tomas la decisión de que si vas a darle a la izquierda, donde hay tanta destrucción, porque ¿qué es lo que causa la mentira? ¿Qué es lo que causa la mentira? Trae desconfianza, trae engaño, trae inseguridades, trae infidelidades, trae tantas cosas del cual la relación se puede quebrar. ¿Por qué? Por la mentira. Entonces tú como capitán del timón, esta cosa tan pequeñita que tiene el poder de mover tan grande nave. ¿Y por qué? Porque esta cosa tan pequeñita o puede bendecir o puede destruir. Tiene el poder de destruir tantas cosas, relaciones, aún la vida de las personas. ¿Por qué? Por esta pequeño timón que es nuestra boca. Por eso tenemos que tener tanto cuidado de cómo hablar. Y cuando hablemos la verdad, no importa la consecuencia que tú tengas que padecer. Acordémonos que tenemos a nuestro Dios que es la verdad y no queremos ser hijos del padre mentiroso. Entonces, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo fuimos formados, amén. ¿Para qué? Para ser testigos de su verdad, amén. Para que podamos hablar solamente de lo que Dios nos habla y podamos seguir hablando por medio de su palabra, amén. Dice otra cosa, cuando estamos leyendo el versículo, dice, sus palabras son viva y eficaz. Su palabra está viva, actuando con poder, transformando, sanando, liberando, es eficaz, no falla. La palabra es viva. ¿Qué significa que es viva? Cuando dice que es viva es de que está actuando ahorita, no está muerta. Su palabra está viva y está haciendo cosas. Tal vez nosotros no estemos haciendo nada, tal vez nosotros estemos sentaditos y tranquilitos, pero la palabra está siendo viva en diferentes lugares, tal vez afuera, tal vez en la casa ahorita de una persona, de una familia, pero la palabra de Dios está siendo viva ahorita, está actuando. Y la palabra nunca deja de ser, la palabra nunca cambia. Nosotros cambiamos, pero su palabra nunca cambia. Nosotros fallamos, pero su palabra nunca falla. Nosotros tal vez no cumplamos con lo que Dios nos dice, pero su palabra siempre será cumplida. Desde el más pequeña tilde hasta el punto y coma, todo lo que dice aquí en su palabra está viva, no está muerta. La palabra de Dios, esta palabra de Dios, este manual de vida tan precioso, que si no lo estás leyendo, yo te invito a que lo leas, porque este manual va a poder tener el poder de hacerse viva en tu vida, de poder transformar lo que hasta el día de hoy tú no has podido transformar, tú no has querido transformar, tú no has querido entregar. Porque la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo os haré descansar. El Señor quiere venir y ayudarnos a descansar, a quitar toda carga, a quitar todo aquello que ha encadenado tu corazón, tu mente, aquello que ha entrado como raíz de amargura, aquello que te ha atado de generación en generación. El Señor dice, aquí estoy y quiero hablarte. Quiero que conozcas esta palabra que es viva y es eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? Que se cumple, que sí se hace. Otras cosas tal vez no funcionen, pero la palabra de Dios siempre va a ser eficaz. Siempre va a tener el poder para hacer lo imposible posible. Amén. Amén, aleluya. Dice otra de las cosas que el Señor tenemos como virtud, y con esto quiero decirle que el Señor nos está diciendo que nosotros estamos formados a imagen y semejanza de Él para que nuestras palabras sean vida y sean eficaz.
que busquemos nuestras palabras, que medites en tus palabras. Si tus palabras están lastimando, si tus palabras están causando una muerte, un quebrantamiento en una relación, un quebrantamiento en alguna área de tu vida, amén. Entonces, tengamos cuidado. Jesús dice, perdona. Amén. Esa es otra virtud que tiene Dios. Esa es otra semejanza que tiene Dios para con nosotros. Dice Jesús en Miqueas 7, 18, 19. Miqueas 7, 18, 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no tuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, algunos de nuestras faltas, algunos de nuestros pecados, unos poquitos, o dice todos. Todos, todos. Algo que me impacta aquí dice que Él perdona la maldad y olvida el pecado del remanente. No tuvo para siempre su enojo. ¿Qué es lo que nos evita perdonar a la persona? La ira, el enojo, la molestia en el corazón, que no la pudiste entregar delante de Dios. Eso es lo que evita que tú puedas venir a perdonar a aquella persona. Pero algo que me impresiona es que el Señor dice que se deleita. ¿Sabes qué es deleitarse? ¿Sabes qué significa deleitarse? Encontrarle sabor, encontrarle maravillosamente un deleite, algo que dice que él se deleita en la misericordia. Yo me puedo imaginar al Señor Jesucristo que venían y le fallaban, porque sabemos que muchos le seguían y otros se iban y otros venían, los sanaban, les hacía milagros, les hacía señales y al rato se olvidaban del Redentor, se olvidaban del Mesías. Pero si Él se los encontraba y si le fallaban, ¿qué hacía el Señor? Se deleitaba en la misericordia. Se deleitaba en la misericordia. Él perdona. No se venga de la persona. ¿Hay venganza en tu corazón? Cuando alguien te hace algo, tú te vengas y dices, lo voy a castigar ahora. La voy a castigar. Ahora no va a hacer esto, no va a hacer aquello, o no le voy a hablar, no le voy a decir la palabra. ¿Te vengas? ¿Hay venganza en tu corazón? ¿Hay venganza? Porque para eso no fuimos formados. O eres de las personas que dices ojo por ojo, diente por diente. Si me la hace, yo se la voy a hacer igual o peor. Se la voy a hacer igual o peor. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que somos hijos de Dios. Nos olvidamos de qué fuimos formados y para qué fuimos formados. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la semejanza de nosotros como hijos de Dios? Es algo que el Señor me ha estado hablando tan tremendo cada día que estamos escudriñando las palabras. Dijo, Señor, para esto yo fui formada. Para esto, esa es la semejanza que tú me estás enseñando a mí. Esa es la imagen que yo tengo que reflejar, la que tengo que manifestar. No solo yo, sino tú, cada uno de nosotros. Pero eres de los que pagan ojo por ojo, diente por diente, o eres de los que ya me la hizo, voy a ser indiferente, ya no le voy a hablar, ya no le voy a hablar, que sepa que estoy enojada, que sepa que estoy enojado, ni le voy a dirigir la palabra. Es más, si pasa a un ladito de mí, me voy a hacer como que no lo veo, que está invisible. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Cuántos hacemos eso? Gracias por la honestidad. Qué tremendo, porque la indiferencia no es de Dios, no es el reflejo de la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Él se deleita en la misericordia. ¿Dónde está tu deleite? ¿En la venganza? ¿En el ojo por ojo, diente por diente? ¿En la indiferencia? ¿O en el guardar el rencor? Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis.
Él conoce que nosotros nos podemos molestar. Pero cuando ya dejas que ese enojo te lo lleves a la almohada y amanezcas con Él, entonces allí ya pecaste. Allí ya pecaste. Porque dejas que empiece a guardar un rencor en tu corazón. Dejas que ese rencor empiece a contaminar tu corazón, a llenarlo de oscuridad, de ese lodo sucio, que empiece a raizar tu corazón y empiece a enredarlo. Y sin darte cuenta, a veces estás más para acá que para allá en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque ese rencor, porque ese odio, porque ese sentimiento que no viene de Dios, porque no se lo entregaste luego, Señor, híjole, ya me hizo enojar. Pero tu palabra dice que no se ponga el sol sobre mi cabeza, que no llegue el día y que yo tenga este coraje en mi mente, que tenga este coraje en mi corazón. Sácalo de mí, porque yo fui formado a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se deleita en la misericordia, se deleita en perdonar. Amén. Entonces Él tiene el poder. Si fuimos formados a imagen y semejanza de Él, entonces nuestro deleite tiene que decir que nosotros tenemos la posibilidad, el poder de aún deleitarnos en el perdonar, en la misericordia. ¿Y saben qué? Eso lo podemos obtener cuando verdaderamente tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando no dejamos, no vemos así esa piedra sucia, esa piedra lodosa, esa piedra que ya me colmó hasta la paciencia, sino que vemos lo que Dios ve. ¿Te has preguntado cómo te mira Dios? ¿Y cuántas cosas Dios te ha perdonado? ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido por ti? Pero nosotros no. Nosotros no. Nosotros somos muy prontos para levantar voz, somos muy prontos para rezongar, somos muy prontos para molestarnos, para guardar rencor, para tantas cosas que Dios no quiere. Dios nos pide y nos demanda que perdonemos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando no perdonamos? Hay una condenación. Hay una condenación. Dice que cuando no perdonamos nosotros al prójimo, Él no nos perdonará a nosotros. No queremos ser condenados. Queremos tener la bendición de Dios, llenarnos de las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Pero solamente lo vamos a lograr manifestando la semejanza a la imagen de Dios en nuestras vidas. Amén. Decían sus discípulos, el pastor leyó esa escritura y dije, Señor Padre mío, gracias, porque él la leyó toda, la quería leer yo, pero dije, no, es muy larga, pero él ya la leyó por mí. Dijeron sus discípulos, dura es tu palabra. ¿Quién tiene el poder de escucharla y ser hacedor de su palabra? ¿Quién tiene el poder? Le decían los discípulos cuando escuchaban todas estas palabras que el Señor les estaba diciendo, wow, híjole, porque acordémonos que sus discípulos no eran santos. Sus discípulos no eran gente perfecta, solamente el Señor es perfecto, pero sus discípulos eran unos con carácter, otros que se estaban rozando uno con el otro porque eran tan diferentes. Pero el Señor, cuando les empezó a decir esta cosa, que decían los discípulos, wow, dura es tu palabra. ¿Quién la puede llevar? ¿Quién puede hacer no solamente oidores de su palabra, sino hacedores? El Señor nos pide que seamos hacedores de su palabra. El Señor viene pronto y el Señor viene a buscar una novia que esté con sus vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga. Él está buscando esa novia que esté preparada con esa lámpara llena de aceite. Esa novia somos nosotros. Esa novia que viene a reflejar aquí afuera, en las tinieblas, la luz admirable de nuestro Dios Jesucristo. Amén. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos formados a imagen y semejanza de Dios, con el poder de perdonar y deleitarnos en el perdonar. Amén. Otra cosa que vimos en las virtudes de Dios es de que Jesús sufrió penalidades al cumplir su comisión.
¿Tú sabías que cada uno de nosotros aquí en esta tierra tenemos una comisión? Cada uno de nosotros, y si no la sabes, busca aquí. Te voy a pedir que busques en la palabra de Dios y vete al Google y pregúntale al Google, ¿cuál es la comisión que Dios pide de nosotros? ¿Cuál es su gran comisión? Cada uno de nosotros tenemos que cumplir la comisión, la gran comisión. Son dos cosas diferentes, muy similares, una lleva más que la otra. Pero pregúntate, y esa comisión fue dada a todos los hijos de Dios. El Señor llevó una comisión, Él tenía una comisión aquí en la tierra. Y al haber cumplido esa comisión no fue fácil. No fue fácil. Y veamos en 2 de Timoteo 2, 3, 7. 2 de Timoteo 2, 3, 7 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que está alistado como soldado se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha de acuerdo con las normas. El labrador que se esfuerza debe de ser primero en participar de los frutos. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí le está diciendo, que Timoteo le está diciendo Pablo a Timoteo, que el Señor te dé entendimiento a esto, lo que te estoy tratando de decir. Que el Señor te revele, porque te lo voy a ilustrar de 3 maneras: de la manera de un soldado, de la manera de un atleta y de la manera de un agricultor. Así que si no lo entiendes como soldado, ojalá lo entiendas como atleta, ojalá lo entiendas como un agricultor. Y entonces el Señor le está diciendo que aquí le está dando Pablo a Timoteo estas 3 vocaciones. ¿Y qué es un soldado? Porque le pone como ilustración el soldado. Dice, es apartado y dedicado por completo al ejército militar. Apartado para evitar los enredos de la vida, dando su vida si es necesario por el prójimo. Sabemos que cuando una persona se enlista para el ejército, esa persona está completamente apartado de la familia, de los deleites de la vida, de los deleites del placer, de todo eso. Está apartado, está completamente metido en mente y cuerpo a lo que es el ejército, entrenado aún hasta dar su vida misma por el ejército, por su país, por su tierra, por lo que sea. Eso es una de las ilustraciones que le está diciendo Pablo a Timoteo. Mira, quiero que entiendas lo que hace un soldado. Y como discípulo, estas son las cosas, las cualidades que un soldado tiene. Pero vemos lo que también le dice lo de un atleta. Y un atleta dice que quiere competir por el premio. Debe de llevar una disciplina. El ser un hijo de Dios requiere una disciplina. Un atleta, una persona que está aún llevando un régimen alimenticio, requiere una dieta, una disciplina. Yo veo a mi hijo que es totalmente disciplinado, que ya quisiera yo tener la disciplina que él tiene para sus alimentos. Pero vemos los resultados. Vemos los resultados en Aldo, lo felicito. Vemos los resultados cuando hay una disciplina, cuando hay algo que tú estás haciendo por un propósito, por un resultado. Y ellos llevaban una disciplina. ¿Por qué? Porque querían ganar un premio, querían llegar a una meta, ¿verdad? Entonces aquí le está diciendo que el atleta lleva una disciplina y también tiene que ser alejado, porque vemos la comida, un In-N-Out. Miras un In-N-Out y miras una ensaladita. ¿Por qué te quieres ir? Por el In-N-Out. ¿Por qué? Porque eso es algo más sabroso, se te saborea, aquí se te derrite en la boca. Pero ¿qué es lo que le está diciendo a Pablo a Timoteo? Como atleta, los atletas llevan una disciplina, llevan un régimen. Pero también le dice de un agricultor, la ilustración de un agricultor dice, recibe cosecha cuando trabaja mucho. Como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. Estamos aquí para el servicio de Dios. Bajo el sol, bajo distintos climas, bajo distintas personalidades, bajo distintos caracteres.
no solo planta, sino cuida. No solamente planta la semilla. Cada uno de ustedes, yo soy una semilla que alguien plantó. Nuestro trabajo como agricultor, le está diciendo Pablo, como tu trabajo, no solamente aventar la semilla. Qué fácil no sería. Ahí está la semilla, ahí está. A ver, mañana vengo para venir a recoger los elotes, las manzanas, todos los frutos. ¿Sería así de fácil? No, porque como agricultor tienes que no solamente cuidar la semilla, tienes que limpiar los terrenos, tienes que quitar la plaga, tienes que educarte tú para saber cómo es la semilla, qué clases de semillas hay, porque hay distintas semillas. Cada uno de nosotros, todos somos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos diferentes virtudes. Yo he aprendido muchísimo de cada uno de ustedes. Y cada uno de nosotros somos una distinta semilla, el cual el Señor le está diciendo allí Pablo a Timoteo, aprende, edúcate, aprender a conocer las distintas semillas que hay, para que tú sepas cómo cuidarlas, para que sepas tú cómo regarlas, para que tú sepas cuándo quitar la cizaña, cuándo hacer todo aquello de limpieza, cuándo ver cuando hay plaga. Edúcate. A imagen y semejanza de Dios fuimos llamados para ser un soldado, para ser un atleta, para ser un agricultor, para tener esas cualidades de esos tres personajes. Y le dice, me llama la atención cómo le dice, ay, ojalá que el Señor te dé ese entendimiento. Pues yo lo recibí para mí y dije, ay Señor, permíteme que lo que tú me estés hablando cada vez que yo leo tu palabra, que así como le dijo Pablo a Timoteo, que también ojalá yo pueda entender tu palabra, que yo pueda recibir lo que tú me quieres enseñar, pero no solamente lo reciba, sino que yo lo haga, que yo sea un hacedor de su palabra, porque ¿de qué nos sirve escuchar su palabra? ¿De qué nos sirve? Es como tirar a la basura. Esa es perla preciosa. Esta es una perla preciosa. Y tú no vas a tirar una perla preciosa. La vas a cuidar, la vas a valorar. ¿Por qué? Porque es una perla preciosa. Eso es lo que es la palabra de Dios. Amén. Dice, los tres tienen algunas cosas en común. Cada uno requiere un sacrificio costoso y un servicio disciplinado, el ser fiel, el ser constante. Pablo le está diciendo a Timoteo, soporta las dificultades como el soldado que tiene un gran propósito, el atleta que entrena para obtener un resultado, un premio, y el granjero que confía en poder recibir una cosecha. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Amén. Las recompensas que estás, o sea, las recompensas que nosotros vamos a obtener tal vez no sean garantizadas que tú las recibas aquí cuando estés compartiendo el evangelio, cuando hagas el servicio, cuando te disciplines. No, tal vez no las vas a recibir hoy aquí en este día. Pero el Señor es justo y misericordioso, que un día tal vez allá en los cielos vas a recibir toda la recompensa de todo lo que estés haciendo, todo tu arduo trabajo, todo tu esfuerzo, todo tu cambio, toda la transformación que tú estés deseando tener. El Señor todo eso le va a recompensar, porque cuando tú cambias, tu familia cambia, porque cuando tú cambias, tu matrimonio cambia, porque cuando tú cambias, tus hijos cambian. Amén. Dice, pero Dios te dice aquí en la palabra de Dios dice, pero Dios te dice, retén lo que tienes, retén la palabra, retén la salvación, desarrolla los frutos, trabájalos. Tú sabes que cuando nosotros, como nos habla acerca de los talentos, cuando tú trabajas los talentos, esos talentos se desarrollan, se multiplican. Entonces el Señor te está diciendo, desarróllalos, retén lo que yo te he dado, pero no más lo retengas, sino trabájalos, ponlo por obra para que puedas desarrollar frutos. Cumple mi comisión. Señor cumplió su comisión y el Señor tiene una comisión para cada uno de nosotros,
que yo te he dado. Retén lo que te he dado para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No bajes tu corona. El Señor te ha llamado con propósitos, con planes. El Señor te ha llamado y te ha escogido para grandes cosas. Pero ¿qué estamos haciendo? Seguir a Jesús, dice, seguir a Jesús y dar su vida por los demás. Esto implica sacrificio personal y disciplina. A imagen y semejanza fuiste formado. Él nos dio las herramientas y el poder para poder llevar a cabo la comisión. No solamente la comisión, su visión. No tu visión, la visión de Él. Su comisión y su visión, no la tuya. Él nos ha dado las herramientas. ¿Ven? Ahora vamos a hablar de otra virtud que es el Señor nos ha mostrado cómo amar. Y dice la palabra de Dios en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Cuando vino Dios a mi vida, Él vino a mi vida y me trajo con lazos de amor. Cuando tú vienes y tratas de traer a alguien, ¿cuáles son los lazos que avientas? Tienes que venir porque si no te vas a ir al infierno, que esto y que otro, y empiezas a condenar. ¿Cuáles son los lazos que tú usas para traer a alguien a los caminos? Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Con lazos de amor a mí me atrajo. Dice, Él mostró su amor dando su vida por mí. ¿Qué estoy dando yo? Por amor a Cristo. ¿Qué estoy dando yo por el Evangelio? ¿Qué estoy haciendo yo para poder mostrarle a Dios que he entendido y he recibido ese amor? Y como imagen y semejanza ahora es, ¿cómo se dice? Pour unto me. Ese amor se ha derramado en mí. Porque cuando yo entregué mi vida a Cristo, ese amor fue derramado a mí. Amén. Dice, va por todos lados sanando a los enfermos. El Señor va por todos lados y está sanando a los enfermos. Él visita cuando él sabía cuando había una necesidad, y Él iba y visitaba a los enfermos, visitaba a aquellos que necesitaban una palabra de aliento, iba y visitaba a las familias que necesitaban una palabra de vida, iba y sanaba. Y nosotros vamos a visitar a las personas, vamos y sanamos, o los enfermamos del alma por nuestras palabras, por nuestra manera tan falta de mostrar el amor hacia el prójimo. ¿Cómo somos nosotros? ¿De qué manera nosotros estamos haciendo la obra de Dios? Si Dios, vemos las cualidades, Él visitaba, Él sanaba, hacía prodigios, hablaba todo el tiempo del Evangelio. Jesús dijo, en estos conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. En eso vas a ser conocido tú. En eso la gente te identifica, no por las vestiduras, no por los vestidos largos o los trajes y la corbata bien puesta. No, eso no es lo que te identifica a ti como una hija de Dios o como un hijo de Dios. Dice por los frutos. Porque vean, dice, esto conocerán que son mis discípulos, porque ellos tienen amor unos por los otros. ¿Tú tienes amor por el prójimo? ¿Te duele cuando miras a tu prójimo caído? ¿Te duele cuando está esa persona enferma, cuando está en necesidad emocional, espiritual? Porque dice el Señor que es así como la gente
nos va a conocer. Les dijo a ellos, Jesús les dijo, ¿quieren que los conozcan como mis discípulos? Entonces tienen que mostrar el amor. Tienen que mostrar el amor. Amén. ¿Saben qué es lo que quiere hacer el Señor cuando nosotros empezamos a escudriñar la escritura? Algo que me ha quebrantado, porque hemos leído la palabra de Dios y todo, pero en estos tiempos que hemos estado leyendo las escrituras, le compartí a una hermana, le digo, me doy cuenta que el Señor, el propósito de todo esto es conquistarnos, de conquistar nuestro corazón, de enamorarnos, de tocar lo profundo de nuestro ser, y así como el novio viene y busca conquistar a la novia, busca tener ese tiempo para platicar contigo, para deleitarte con las palabras que te dice, para de veras conquistarte. Le digo, eso es lo que el Señor está queriendo hacer con cada uno de nosotros. Si tú no te has enamorado de Dios y si no has dejado que Él te enamore, escudriña la palabra de Dios, porque por medio de ella el Señor se va a enamorar, te va a enamorar, te va a conquistar, te va a hablar de su amor, te va a hablar de su perdón, te va a hablar de su libertad. Escudriña su palabra, deleítate en su palabra, deleítate en ella. Amén. Yo te quiero pedir el día de hoy que le digas, Señor, toma mi vida. Deseo ser esa semilla que cae en tierra fértil y muere, entregando mi vida para ver nuevas vidas nacer. Pídele al Señor eso. Dile, Señor, quiero ser esa semilla que se entrega para poder dar su vida y muere, para que por medio de esa semilla yo pueda ver más vidas entregándose a usted, vidas entregándose, siendo sanadas, siendo restauradas, entregando sus vidas a Cristo. Permíteme ser esa semilla. Pídele a Dios que en las áreas que necesitas reflejar la imagen y semejanza de Dios, que te ayude. Sabemos que el Señor tiene muchísimas virtudes y yo me quedo muy corta con lo que el Señor tiene y ha manifestado en la vida cuando estuvo aquí en la tierra, lo que Él manifiesta y habla por medio de su palabra. Pero el Señor hoy nos está hablando y nos está diciendo, si hay algo que tú estás falto, donde no estás reflejando mi imagen y semejanza, porque tenemos una responsabilidad. El ser llamados sus hijos nos lleva a una responsabilidad de representarlo a Él y representarlo con amor, con sabiduría. No ensucies el nombre de Dios con tu testimonio. No lo ensucies. No ensucies el poder ser una piedra de tropiezo, porque te llames ser hijo de Dios y con tu actitud, con tu manera de ser, los aventemos más al infierno. Sino que si es algo que te esté faltando a ti para poder manifestar la imagen y semejanza de Dios, hoy te pido que te levantes y que dejes que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Que dejes que el Señor venga y quite de ti todo aquello que estorba para poderte hacer a ti las cosas que tú no puedes hacer como imagen y semejanza de Dios. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie.